Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Buenas noches, sí se escucha. Muy buenas noches con Buenas, todos. Buenas noches, y a ti, Chiri, un saludo desde Cochabamba, Buenas gracias. noches, Yatichiri. David. David, buenas noches. Bien, vamos a continuar, vamos a desarrollar, vamos a dar inicio a nuestro tercer taller o tercera sesión del módulo de lo que es de taller de investigación y difusión. En la anterior clase hemos ya entrado a lo que es el desarrollo mismo de lo que sería el trabajo final, ¿no? Consiste en desarrollar un artículo científico. Eh, Hemos estado viendo algunos aspectos, me voy a adelantar un poco, y precisamente dónde nos hemos quedado, ¿no? Entonces voy a un poquito contextualizar desde este punto, ¿ya? Se ve, ¿no ve? Partes de un artículo científico, ¿se ve? ¿Logran ver? ¿Sí, no ven? Están viendo presentación, ¿no ven? ¿Sí? ¿Se ve el Sí, IMRI? se ve. Muy bien. Entonces, esto ya hemos visto, simplemente voy a recapitular un poco para que se pueda entender lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Entonces, hemos aclarado lo siguiente, ¿no? Un artículo científico, básicamente, existe de investigación, de revisión, lo que es de análisis de caso, y también está lo que es la como especie de reseña, ¿no? Se llama, ay, se me fue el nombre. Pues básicamente existen cuatro tipos de artículos científicos que se van manejando, de los cuales el de investigación, que sería original, y de revisión son los artículos más publicados, digamos, ¿ya? A nivel mundial. Originales tienen esta estructura, ¿no? Entonces, un artículo científico tiene esta estructura, ¿no? Entonces, es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Este I en minúscula, ¿no? Y discusión. Esto es la estructura general de lo que sería el cuerpo, ¿ya? El cuerpo. Sin embargo, la estructura general del cuerpo o del artículo científico llegaría a ser esto, ¿no? Entonces, lo que he dicho en este momento, el cuerpo llegaría a ser esto, ¿ya? Esto es el cuerpo, ¿no? Sin embargo, esta es la parte preliminar, se llama, ¿no? Y esta parte se llama la parte de referencias, ¿no? Entonces, tres apartados tiene un artículo científico. En base a esta estructura ya hemos ido desarrollando en la anterior clase, ¿no? Entonces hemos aprendido a estructurar el título, datos del autor, les he hablado, por ejemplo, del ORCID, el resumen, las palabras clave, lo que es abstract, keywords, y hemos entrado precisamente a lo que es introducción, ¿correcto? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? ¿O dónde nos hemos quedado? A ver, alguien que nos haga recuerdo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Licenciado, están escuchando? nos hemos quedado en el resumen. Ah, ok. Ya, muy bien. Entonces, ahora estamos, si bien nos hemos quedado aquí, vamos a seguir esta estructura, ¿ya? Hasta terminar, ¿ya? Obviamente hoy día no creo que alcancemos, pero sin embargo, esta es la estructura para los que tal vez no estaban atentos para tener claro de lo que estamos desarrollando, ¿ya? Bien, entonces vamos a igual un poquito recapitular lo que sería el título. Hemos dicho, ¿no? Y esto hemos hablado en la parte, en la primera sesión de lo que es el desarrollo metodológico, el diseño como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es cosmovisión, hemos dicho
básicamente estamos hablando de investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, investigaciones cualitativas, trabajamos con categorías, ¿no? Entonces, las categorías llegan a ser nuestro objeto de estudio. Entonces, esta estrategia que sería, ¿no?, definir dónde, quién y qué, nos va a dar un tema de investigación, ¿no? A partir de la unión de estas respuestas, vamos a obtener lo que es el título, ¿correcto? Entonces, eso es el ejercicio que hemos hecho. Imagino que todos ya tienen el título de su investigación. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a su título? ¿Alguien que no haya podido todavía estructurar, que tenga alguna pregunta que podamos ayudar? ¿No? ¿Todos ya tienen título de su investigación? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, no hay entonces, supongo que no hay, ¿no? Bien, entonces hemos visto el título, luego lo que son los datos del autor, hemos hablado, generalmente se colocaba de esta forma, pero ahora se utiliza lo que es el ORCID, hemos dicho, ¿no? Entonces, también hemos sugerido que se puedan crear su código ORCID, ¿ya? Ahora vamos a dar inicio con lo que es el resumen, ¿ya? El resumen. Algo que tienen que tomar en cuenta lo que es el resumen. El resumen lo van a hacer una vez terminado el artículo científico. Es decir, cuando terminen de redactar el cuerpo, todo lo que es el artículo científico, recién lo van a hacer el resumen, ¿ya? Ahora, como estamos siguiendo un orden, lo vamos a enseñar o vamos a enseñar cómo se hace el resumen, pero cuando tengan que hacer realmente, lo van a hacer al final. Este es el último paso que tienen que hacer en la redacción del artículo científico. El resumen está constituido por 4 elementos nada más, ¿ya? 4 elementos. No tienen que colocar nada más. Primero, el objetivo. Eso vamos a ver en un momento. Entonces, tienen un objetivo. Entonces, simplemente lo van a mencionar. El objetivo del presente artículo es, ¿no ve? Mencionan el objetivo. Método. ¿Cuál es la metodología que se ha utilizado? Pero no van a detallar así en extenso, sino de forma general, ¿no? Entonces dirán, es una investigación de enfoque cualitativo. El método de la investigación es etnográfico, ¿no? Se ha hecho entrevistas, no sé, ¿no? De forma muy general. Luego, los resultados. Ahora aquí tampoco van a narrar todos los resultados, sino van a explicar, van a expresar los resultados principales o los principales resultados a los que han llegado con la investigación. Finalmente, van a redactar la conclusión. Igual, la conclusión general, la conclusión más importante. Eso es el resumen. Algunos aspectos a considerar. Solamente lo que es el resumen debe redactarse en un párrafo. En un párrafo. No es en varios párrafos, nada. Por lo general es de 200, o voy a decir, en algunos casos van a ver desde 150 a 250 palabras. Me dejo entender, ¿no ve? En un solo párrafo y entre 150 a 200 palabras. La cantidad de palabras lo determina la revista científica. Entonces, las revistas establecen y dicen, ¿no? Va a ser, no sé, 220 palabras como máximo. Entonces, no puede pasar más. O les dicen, ¿no? 200 a 220 palabras. Entonces, no puede ser menos de 200 ni más de 220. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Se entiende lo que es el resumen? La cantidad de palabras, todo eso. ¿Queda claro? ¿Sí? Queda claro. Muy bien.
Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, no se aceptan cuando escriben en varios párrafos el resumen. Ahora, el resumen incluye lo que son las palabras clave, ¿ya? Las palabras clave. Ahora, las palabras clave, por lo general, son entre 3 a 6 palabras clave. Esto, la cantidad de palabras claves, también lo determina la revista. Entonces, puede decir 3 palabras claves. Entonces, tiene que ser 3, no puede ser 4, no puede ser 5, no puede ser 2. Tiene que ser 3. O va a decir 5, o va a decir 6, o va a decir entre 5 o 6, ¿no? 5 o 6. Entonces, simplemente tienen que cumplir lo que establece la revista. Ahora, la palabra clave no significa que sea solamente una palabra. En algunos casos van a ser palabras compuestas, es decir, 2, 3 palabras. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo un título. ¿De dónde se obtiene lo que son las palabras clave? Las palabras claves principalmente se van obteniendo a partir del título de la investigación. Entonces, el título de la investigación. ¿Alguien que quiera compartirnos? ¿No? Ya, entonces nos vamos a inventar un título. A ver, ¿qué podría ser? ¿Sobre qué? Creencias religiosas, creencias religiosas y cosmovisión de las autoridades originarias del Ayoponco, digamos, Bolivia. Me estoy inventando, posiblemente algunos elementos no me falte, digamos, ¿no? Respecto a lo que es el título, pero aquí lo que tengo bien claro es lo siguiente, ¿no? Entonces tengo lo que serían mis sujetos de estudio, en este caso son autoridades originarias, Ayoponco, esto sería el lugar, ¿no? Entonces este es lugar, mi sujeto, creencias religiosas y cosmovisión, esto sería mi objeto de estudio. Ya está. Supongamos que nos pide 6 palabras clave. Entonces, ¿cómo identifico, no? Entonces, por ejemplo, una palabra clave va a ser creencias religiosas. Puede ser creencia, una palabra. Otro puede ser creencias religiosas. Otra palabra, ya tengo hasta ahí 2 palabras clave. Podría ser autoridad. 3, autoridades originarias. Hong Kong. ¿Hasta ahí cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Me faltaría uno. A ver, ¿qué podría ser? Vamos a colocar uno. Creencias religiosas. Ah, ya. Entonces aquí, religión. Ahí está. Creencia, creencias religiosas, religión, autoridad, autoridades originarias, con. Estos son palabras clave. ¿De dónde he obtenido? A partir de lo que es el título de mi investigación. ¿Queda claro cómo se obtiene lo que son las palabras clave? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Lisa. Bien, ahora en algunas revistas los van a pedir que esté verificado por lo que son los... ahorita me acuerdo la palabra. Ya, se me fue la palabra. Pero antes que me pase, ¿no? Lo que le decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, creencia es una palabra, pero creencias religiosas ya son 2 palabras, ¿no ven? Entonces, esa es la característica de las palabras clave. Las palabras clave son descriptores, nos permiten
para los metabuscadores, ¿no? Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, en el Google, ¿no? Sobre esta temática, digamos, entonces va a decir creencias religiosas. Entonces, sirven para posicionar para el tema de los metabuscadores lo que serían las palabras clave, ¿ya? Entonces, para eso se va utilizando lo que son las palabras clave. Enseguida me voy a acordar la palabra, pero mientras, una vez que ya tenemos el resumen y tenemos las palabras claves, básicamente el resumen lo vamos a traducir a lo que sería el idioma inglés, ¿no? Entonces vamos a traducir, entonces estos tracks y las palabras claves serían lo que son los keywords, ¿no? Entonces simplemente es la traducción, exactamente es lo mismo, simplemente traducimos. Eso sería la primera parte, la parte preliminar de lo que son los artículos científicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Una pregunta, licenciado. Sí. Es también, no sé si son los términos técnicos, tal vez, y conceptos que sí se van a trabajar en la investigación. Ahora, por ejemplo, si hay una diferencia entre autoridad y autoridades originarias, ¿cierto? ¿Es necesario trabajar el concepto general de autoridad, el término autoridad, Claro, en la pero es, investigación? claro, pero en la introducción, aquí no. ¿Ya? Ya, Ahorita vamos a llegar gracias. a la introducción. ¿Alguna otra consulta? Está medio lenta mi máquina, nuevamente. ¿No? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? ¿No ves? Resumen. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, entonces ahora lo que me olvidaba es el tesauro, ¿ya? ¿Saben qué son los tesauros? ¿Alguien sabe qué es un tesauro? ¿No? ¿Nadie? Ya, los tesauros nos permiten verificar la terminología, ¿ya? En los artículos científicos es muy común utilizar los tesauros para el tema de la terminología. Las palabras que hemos identificado, las palabras claves que hemos identificado, tienen que pasar por el tesauro, ¿ya? Por el tesauro. Entonces, el tesauro, como les decía, simplemente me sirve para poder verificar la terminología. Están viendo el tesauro de la UNESCO, estoy compartiendo. ¿Logran ver? Y ¿Sí, no se ven? ve. Bien, entonces este es un tesauro. Hay tesauros especializados para todas las áreas. El más común es este tesauro de la UNESCO, ¿no? Que tiene que ver con tema de educación principalmente. Entonces pueden utilizar si es que no encuentran en su área como tal, ¿ya? Ahora hay algunas palabras, por ejemplo, como conco, que hace una referencia a un lugar que obviamente que no va a estar dentro de esto, ¿no? Pero los otros términos sí tendrían que estar dentro de lo que es la terminología, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, no sé, otro tema. Enseñanza, aprendizaje. Logran ver, lo he puesto de forma compuesta con un guión y pongo buscar y me dice que no encuentra ningún resultado. Eso significa que como palabra clave no puedo colocar de esta forma. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, eso me permite. Ahora, entonces, ¿cómo hago? Entonces, lo puedo separar, ¿no? Entonces, decir, primero colocar enseñanza, luego colocar aprendizaje, ¿no? Entonces, voy a hacer de esta forma. Simplemente para demostrar la funcionalidad. Por ejemplo, ahora he puesto el término enseñanza.
En la enseñanza me dice esto que parece nube, son todos aquellos conceptos que están relacionados con el término enseñanza. Entonces, en lugar de enseñanza también puedo colocar formación, puedo colocar métodos de enseñanza o normas de enseñanza. Los tres términos están relacionados con término enseñanza. Ahora, esto que parece una flor, una rosa, lo que es enseñanza. Por ejemplo, educación, enseñanza y formación, ¿no? Que también hace referencia a enseñanza. Ahora, además, tengo traducido en otros idiomas. Entonces, no necesito traducir manualmente o con alguna inteligencia artificial o con Translate, sino simplemente utilizo aquí. Entonces, busco en inglés, ahí está, ¿no? El término traducido, enseñanza, teaching, ¿no? Teaching. Entonces, eso es el control de la terminología que se hace para artículos científicos utilizando lo que es el tesaurus. Recuerden, existen tesauros especiales, ¿no? Para poder trabajar. Listo, con eso terminamos la primera parte del artículo científico. Ahora entramos a lo que es el cuerpo. Antes de continuar, ¿algún punto claro? Buenas noches. Sí, adelante. Sí, le habla Pedro César. Sí, justamente tenía una inquietud respecto a los términos. En todo caso, los términos en Aymara que se puede colocar en el título de la investigación, no va a ser posible ahí Ujú. mencionarlo, ¿verdad? Sí, sí, no va a ser posible. Sí. Sí, entonces los términos que están, por ejemplo, en Aymara o en algún otro idioma, efectivamente, ¿no? No van a poder revisar la terminología. Entonces, lo mantenemos nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza una palabra o varias palabras que están en otro idioma, por lo general se utilizan lo que son la cursiva, ¿no? Para hacer diferente del resto del texto, ¿lo ven? Entonces, eso van a utilizar, ¿ya? Bien, entonces, eso es el resumen. Ahora, aquí está un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que les decía, ¿no? Redactado en un solo párrafo. Ahí está por colores. El color rojo llega a ser el objetivo, el verde el método, el azul resultados y lila conclusiones, ¿no? Entonces dice, el propósito de esta investigación es conocer el manejo, ¿no? Entonces ahí está el objetivo. Punto seguido. Esta investigación es de alcance descriptivo. El diseño de la investigación es transacción. Esto es la metodología. Punto seguido. En esta investigación se ha podido llegar, ¿no? Y ahí mencionamos los principales resultados. La investigación permite concluir que, ¿no? Y ahí mencionamos el o la conclusión general. Esto es el resumen, ¿ya? Entonces, recuerden en un solo párrafo. A partir de lo que es introducción, entramos a lo que es el cuerpo, ¿ya? Entonces, el cuerpo de lo que es el artículo científico. Y el cuerpo tiene esta estructura, hemos dicho, ¿no? El famoso IMRIT, ¿no? Entonces, esta es la estructura. Ahora vamos a empezar con lo que es introducción. La introducción en un artículo científico tiene otra funcionalidad, ¿no? No es lo mismo que en una tesis, que en una monografía. En un artículo científico, en lo que es la introducción, se van abordando 3 puntos específicos. Los 3 puntos específicos llegan a ser el problema, los antecedentes, esto tiene que ver también con lo que es el marco teórico conceptual. Y lo que son o lo que es el objetivo del artículo científico. 3 aspectos nada más. Primero vamos a abordar cuál es el problema que se está estudiando. Entonces, cuando decimos el problema, simplemente estamos hablando, en pocas palabras,
del planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema consiste en argumentar el problema, es decir, tenemos que especificar, mencionar por qué estamos considerando problema, ¿no? Lo que nosotros pretendemos investigar. Luego vamos a hacer lo que preguntaba hace un momento la compañera, ¿no? Si tenemos que hacer alguna definición conceptual, por ejemplo, de autoridad, de autoridades, efectivamente, pero además de hacer la definición conceptual teórica, tienen que revisar antecedentes. En investigación cualitativa también se denomina como el estado del arte. Tienen que revisar otras investigaciones que tienen relación con lo que ustedes están investigando. Vale decir que nosotros tenemos que conocer cuál es la situación en cuanto a la temática que nosotros estamos abordando. Entonces tenemos que conocer teóricamente, conceptualmente y además la situación cómo está. Porque esta vamos a necesitar en la última parte en lo que es la discusión. Ahí vamos a hacer una comparación, ¿no? Entonces, ¿cómo ha estado? ¿Qué resultados nosotros hemos encontrado? Y cuál es el aporte que nosotros generamos, ¿no? Se llama el proceso de la triangulación. Entonces, para ese apartado, necesitamos conocer los antecedentes o lo que es el estado del arte. Finalmente, como cherry en la torta, vamos a colocar el objetivo de la investigación. Simplemente mencionamos cuál es el objetivo. Entonces, redactamos simplemente el objetivo. Obviamente, introduciendo un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ahora, para que tengan bien claro cómo vamos a hacer esta parte. Por ejemplo, creo que les he dicho la pasada clase, un artículo científico por lo general está comprendido entre, así voy a poner, 5,000 a 7,000 palabras, ¿ya? Si hacen un ejercicio, en promedio, una página, una cuartilla, tiene 450 palabras aproximadamente, una cuartilla, ¿ya? Entonces, digamos, 5,000 palabras dividido entre 450, más o menos nos da 11 páginas, ¿ya? 11 páginas, 11 planas, 11 páginas escritas, ¿no? De texto. Entonces, supongamos que vamos a hacer simplemente 11 páginas, lo mínimo. Ahora, eso va a depender mucho del tamaño, del tipo de letra, ¿no? Entonces, digamos 11 páginas. Lo que es el título, el resumen, el abstract, ya son 2 páginas, ¿ya? Ya son 2 páginas. Nos queda simplemente 9 páginas, 9 páginas. Una página va a ser lo que es referencia, ¿no? Bibliografía. Solamente ya nos queda 8 páginas, 8 páginas. Lo que es discusión, también ya va a ser una página, ¿no? Solamente nos queda 7 páginas. Los resultados aproximadamente son 4 páginas. 4 páginas, esto va a ser resultados. Solamente nos queda 3 páginas. Entonces, esta parte de lo que es introducción, aproximadamente son 3 páginas, nada más. Eso significa que no tenemos mucho para estar redundando, desarrollando así, sino tiene que ser de forma específica, concreta, lo que realmente nosotros necesitamos para poder sustentar nuestra investigación. Entonces, el planteamiento del problema será aproximadamente máximo una página, ¿no? Estamos hablando aproximadamente 4 párrafos, ¿no? Y lo que son los antecedentes será aproximadamente 2 páginas, casi 2 páginas. Y el objetivo de la investigación simplemente va a ser un párrafo. ¿Queda claro la estructura, la indicación general que les estoy dando? ¿Sí?
¿Sí, no ve? Sí, Sí, queda claro. Sí, está Bien, bien, está bien. perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo lo desarrollamos de forma específica aún todavía, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, generalmente para poder redactar el planteamiento, este es el problema, ¿no? Pero para poder plantear el problema, generalmente se redacta en forma interrogativa. No vamos a colocar esto, pero nos sirve, nos ayuda a poder desarrollar el planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo se hace, no? Este es el título, por ejemplo, uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes y docentes de la carrera de turismo de la OPEA, ¿no? ¿Cuál es el grado de uso, no? Entonces, simplemente el problema se plantea en forma interrogativa. Pero reitero, este problema simplemente en un artículo científico permite estructurar, redactar el problema, el planteamiento. El planteamiento como tal tiene que ver con redactar la argumentación. Ahora, ¿cómo se hace? No lo había colocado, pero vamos a hacer de esta forma. El planteamiento del problema se hace de forma deductiva. Es decir, vamos a partir de algo general para llegar a algo específico. Imagínense, aquí el problema es el uso de las TICs, en donde en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es el problema. El uso de las TICs solamente, como es problema, solamente tendrán los estudiantes de esta carrera. Pues la respuesta es no, obviamente no. ¿Solamente tendrán en Bolivia? Obviamente que no. ¿Solamente tendrán en Latinoamérica? No. Entonces, es un problema de carácter general. Entonces, yo puedo decir, ¿no? A nivel mundial, el uso de las tecnologías de información y comunicación en tema de educación es algo que ha ido creciendo de forma constante, por lo que los estudiantes y los docentes están obligados al uso de... ¿eh? Estoy hablando de forma muy general. Luego hablaré, a nivel Latinoamérica, el acceso a las TICs es otro factor importante, siendo que los países en desarrollo no tienen todas las facilidades en cuanto a la accesibilidad a Internet y a los equipos. Estoy abordando problemas a nivel Latinoamérica. Luego diré, ¿no? En Bolivia, el uso de las tecnologías de información y comunicación es limitado, principalmente en áreas rurales en los que no se tiene buena señal, no sé qué, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Estoy abordando el problema de forma general, de tal forma que aquí voy a llegar al problema específico que tiene que ver con uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes y docentes de la carrera tantos, ¿no ve? Aquí llego. Una vez que llego a ese problema, aquí simplemente tengo que describir dos cosas, ¿no? Menciono el problema y voy a describir cuáles son las causas principales y cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se ha identificado que los estudiantes y los docentes tienen dificultades en cuanto a los usos o al uso y manejo de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo las causas principales el acceso a los equipos tecnológicos y a la señal del Internet. Mismo, ¿no? Entonces luego describiré lo que es el efecto. Entonces, recuerden, de forma deductiva, empiezo de algo general, llego a algo específico, pero esta descripción de forma general tengo que sustentar. Cuando digo sustentar, tengo que utilizar fuentes bibliográficas, tengo que apoyarme con libros, artículos científicos, tesis, con otra literatura, con fuentes bibliográficos. De lo contrario, no tiene validez, es empírico. Eso es el planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Queda claro?
Isa yatichiri. Muy bien. No hay más preguntas, ¿verdad? Profe, es una consulta, digamos, en esto de lo que indica, digamos, hay algunas especies nativas propias de Bolivia, digamos, ¿no? Ujú. Que hay veces uno aborda ese trabajo, no vamos a tener a nivel mundial ese dato, digamos, no son, y tampoco hay veces hay bibliografía que respalde, tal vez solamente son algunas entrevistas o algo que se ha trabajado, tal vez en corto o mediano plazo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿O cómo se escribe esa parte, profesor? Ya, pero aquí todavía no entra las entrevistas, las encuestas, nada. ¿Ya? Estamos recién todavía en introducción, que es planteamiento del problema. Esto de alguna forma es empírico, ¿ya? Ahora, supongamos que estamos abordando un tema y resulta que no hay ese tema, ¿ya? No se ha investigado nada. Pero ahí está las investigaciones o temáticas abordadas relacionados de manera indirecta. Entonces, digamos que yo quiero abordar sobre, o mi problema es, digamos, que se están olvidando las personas el uso de los indicadores agroecológicos, ¿ya? Entonces diremos, ¿no? A nivel mundial se tienen los indicadores, los observatorios astronómicos que especifican no sé qué, ¿no ven? Si bien no hace referencia exactamente a lo que estoy hablando, hace un contexto de lo que yo estoy abordando en mi investigación. Ahora, efectivamente, en algunas temáticas no va a haber, no va a empezar de forma general a nivel mundial, pero mínimamente empezará un poco más amplio de lo que yo estoy abordando. Digamos que yo estoy abordando, digamos, en una comunidad o voy a hacer mi investigación en una comunidad, mínimamente empezaré a nivel general, que sería municipal, ¿no ve? Un ámbito geográfico de mayor alcance. ¿Está claro? ¿Respondí su pregunta? Sí, profesor, más bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro la primera parte de lo que es introducción? Bueno, voy a asumir que sí. La segunda parte comprende, ¿qué hemos dicho que comprende la segunda parte de lo que es introducción? ¿Qué comprende? Helmut, Causas y efectos, yatichiri. no. Los antecedentes. Antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual, ¿ya? Entonces aquí necesariamente tienen que revisar, ¿no? Por ejemplo, hablemos, no sé, un tema de lo que están abordando, como hemos dicho, creencias religiosas, ¿no? Entonces yo tengo que decir, ¿qué es una creencia religiosa? Ah, no, aquí antes había un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de introducción, ¿no? Que sería la primera parte, ¿no? A nivel mundial, ¿no? O el planteamiento del problema, ¿no? Entonces vamos a fundamentar, sustentar con otras fuentes. Y aquí van a ver, este es un artículo real, ¿no? Dice, la actual pandemia por COVID-19 que está afectando, está hablando de forma general y luego llega a de forma específica. Este es el planteamiento del problema, ¿ya? Como pueden ver, está sustentado con fuentes bibliográficos. En este caso está utilizando el estilo app. En un momento vamos a repasar, ¿ya? Entonces, la segunda parte, antecedentes, teoría, marco conceptual, ¿ya? Esta parte nos permite comprender de lo que nosotros estamos investigando. Por ejemplo, si yo digo creencias religiosas, mínimamente el lector tiene que entender a qué estoy o de qué estoy hablando. Lo que vamos a escribir, el artículo que vamos a escribir, tiene que ser para todo público, no necesariamente tiene que ser religioso para poder entender ese tema que estoy abordando. El lector va a poder comprender en esta parte, en introducción, ¿no? En la segunda parte de la introducción, está sustentado la temática que nosotros vamos a abordar, desde lo que es la teoría, la definición conceptual y lo que son los antecedentes de la investigación. Entonces aquí
simplemente vamos a fundamentar, vamos a construir, ¿no? De forma coherente, de forma lógica, lo que nosotros estamos abordando. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? ¿Qué es creencia religiosa? La creencia religiosa, esto, ¿no? ¿Desde cuándo se tiene la creencia religiosa? ¿Eh? ¿Cuál es la creencia? Por ejemplo, si hablamos desde el contexto de la cosmovisión andina, ¿cuál es el significado de la creencia? ¿Qué es la creencia religiosa desde la cosmovisión andina? Entonces, tenemos que desarrollar, desglosar eso. Tenemos que hacer entender al lector de qué estamos abordando. ¿Ya? Entonces, alguien podría decir, por ejemplo, no sé, no hay, por ejemplo, en un cierto contexto puede decir, no, no hay Dios, ¿no ven? Ahora, o puede decir, desde la cosmovisión andina, no se creen en Dios, somos politeístas, no sé qué, ¿no? Pero aquí tiene que sustentar, tiene que decir por qué, cómo. No puede decir simplemente el resultado, no, es que no hay Dios. No, aquí tiene que sustentar, tiene que dar, ¿no? Su argumento del por qué esa afirmación, de tal forma que llega con eso a los resultados como tal. Entonces, esta parte es la parte importante en el cual el autor argumenta, ¿no? Todo lo que va a exponer más adelante. ¿Ya? Entonces, eso es de forma general lo que sería esta segunda parte. Ahora, ¿cómo construimos? Este apartado se va construyendo básicamente en estos siguientes pasos, ¿no? Toda la información existente relacionado con lo que nosotros estamos abordando. Y de hecho, en eso consistía el trabajo, ¿no? De la unidad 2, ¿no? Entonces, tenían que buscar fuentes bibliográficas que estén o que hablen acerca de lo que ustedes pretenden investigar. Enseguida vamos a hacer una revisión rápida de cómo se hace. Una vez que revisamos, ¿no? Toda esa información, vamos a obtener información, lo que realmente nos interesa a nosotros. En base a esa información, lo que hacemos es desarrollar, elaborar un esquema, ¿no? Obviamente con un orden lógico, secuencial, que sustente lo que nosotros estamos o vamos a investigar. Una vez que tenemos el esquema, recién pasamos a desarrollar. Eso es así de forma teórica, si quieren, el proceso de elaboración de este apartado, que va a ser aproximadamente 2 páginas, pero se tiene esa secuencia. Como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sería este proceso. Dice, ¿no? Uno de los principales factores psicosociales está representado por el estrés definido por la Organización Mundial de la Salud, citando a Hugo y otros, 2014, como el conjunto de reacciones fisiológicas, ¿no? Aquí está citando, está haciendo una definición conceptual de lo que es factores psicosociales. Eso está definiendo, ¿no? El estrés y los trastornos, aquí habla del estrés y los trastornos emocionales, afecta a las personas, ¿no? Entonces, aquí hay un desarrollo de lo que está abordando, se sustenta en fuentes bibliográficas, es decir, en otras literaturas, pero también hay el aporte del investigador. Aquí no es simplemente copy-pega, copy-pega. Entonces, aquí exactamente hacemos ese trabajo de desarrollar y buscar información bibliográfica. Lo que hemos mencionado en aquí, ¿no? Entonces, primero hemos dicho también. Entonces, primero hemos dicho, vamos a evaluar toda la información existente. Entonces, necesariamente tenemos que buscar toda la información que tiene relación con lo que nosotros estamos abordando, con lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, en función a eso, vamos a estructurar el esquema. Este esquema, recuerden, además que no tenemos muchas páginas para desarrollar, así que tiene que ser concreto, tiene que ser específico. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en relación a lo que es la búsqueda de
información bibliográfica. Rápidamente, a ver, algunas palabras claves, un tema sobre cuál quieran buscar información bibliográfica. Cualquiera. Bioindicadores, podría ser, profesor. Bioindicadores, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿dónde buscamos? Generalmente buscamos en el Google, ¿no? Entonces decimos indicadores. Bioindicadores. Aquí me sale bioindicadores agroancestrales. Y nos dice que relacionado con lo que son los bioindicadores tenemos 959,000 resultados. Ya casi 1,000,000, ¿no? Casi 1,000,000. Ahora, aquí hay que considerar, para escribir un artículo científico, una tesis, lo que sea, principalmente en este caso un artículo científico, se van considerando investigaciones arbitradas. Eso significa que tenemos que filtrar información. Aquella información que ha sido revisada, esa información tenemos que utilizar. Entonces dice, entonces, ¿cómo busco? No, voy a reducir nomás. Entonces, ponemos las comillas, el uso de las comillas, ¿no? Nos dice que ahora vamos a buscar específicamente, de forma concreta, lo que estamos buscando. Aún así hay 383,000, o sea, sigue casi 500,000, ¿no? ¿Hemos reducido? Sí, hemos reducido, pero no mucho. No van a buscar de esta forma. No se busca información bibliográfica de esta forma. Van a utilizar base de datos. Base de datos y lo que son los repositorios. ¿Qué son los bases de datos? Los bases de datos son páginas en los que, ¿no? De forma específica se encuentra información, ¿no? Especializada de lo que nosotros estamos buscando. Para eso les voy a pasar o vamos a entrar a esta página, ¿ya? tesis.caiem.org es un subdominio en el cual he creado una pestaña para que precisamente les ayude a buscar. Aquí hay una pestaña, dice repositorio. Entonces a esa pestaña van a entrar. En esta pestaña repositorio, ustedes pueden encontrar las bases de datos principales que conocen. Google Academic, Cielo, Microsoft Academic, la referencia, Dialnet, Redalic, Base, ¿no? Y varios otros bases de datos. Por ejemplo, conocen todos Latin Index, ¿no? Vamos a entrar en Latin Index, vamos a entrar a Redalic, vamos a entrar a Google Académico, ¿ya? Listo. 3 bases de datos. Scopus más podría ser, profesor. Ya, donde tengo aquí Scopus. Ahí está. Entonces, para que no se olviden, ahora, ¿cuál era? ¿Cómo era? Para eso sirve esta página, nada más, ¿ya? Entonces, estos son bases de datos. Ya no estamos en el Google, ya estamos en un sitio especializado en el cual vamos a buscar información bibliográfica. Ahora, posiblemente no encontremos en algunos de estos lo que estamos buscando. Cada uno está orientado a cierta temática. Por ejemplo, dice, ¿no? La referencia es una herramienta que centraliza y facilita la búsqueda de publicaciones científicas de acceso abierto producidos en Latinoamérica. No dice. Pero hay algunos que son especializados en educación, en medicina, no sé. Entonces puede haber base de datos especializados. Entonces ustedes van a considerar aquello, ¿ya? Vamos a entrar por lo más fácil, vamos a empezar, ¿ya? El Google Academic. Todos me imagino que conocen el Google Academic. Mínimamente tendrían que conocer. Entonces, bioindicadores, ¿no? Bioindicadores.
Y nos dice que tenemos 43.100 resultados relacionados con bioindicadores. Ahora está en Google Académico. Esto ya no es Wikipedia, Rincón, nada. Aquí simplemente ya son artículos científicos, tesis y en algunos casos libros, porque Google como tal tiene, Google Books es para libros. Aquí principalmente es artículos científicos. Entonces esto también puedo reducir a partir del uso de las comillas, ¿no? Entonces puedo decir, ahora tengo solamente 37.000. Entonces aún sigue siendo mucho, 37.000 resultados, ¿no? De bioindicadores. Ahora hay que entender algunos aspectos aquí. Aquí me está armando por orden de importancia. Orden de importancia hace referencia a aquellos documentos que tienen más citas y más lecturas. Eso me aparecen al principio. Por ejemplo, me dice esto ha sido citado 100 veces. Esto ha sido citado 181 veces. Esto ha sido citado 76 veces. Entonces uno dice, mira, esto es 181, esto debía estar adelante. No. Esto está adelante porque esto tiene seguramente más lecturas. Entonces, tiene más lecturas y si bien tiene un poco menos que estos citas, pero esto le gana en relación en tema de las lecturas. Aquí me está mostrando en orden de importancia. Ahora, este trabajo es del 2008. Este trabajo es de 2000. Este trabajo es de 2023. Cuando se hace una revisión de los antecedentes, no me refiero al marco teórico, ¿ya? En antecedentes, cuando yo quiero revisar la situación o lo que es el estado del arte de lo que estoy abordando, por lo general se toma en cuenta solamente los últimos 5 años. Entonces estas información o estas investigaciones ya no me sirven. Tal vez como definición conceptual, como marco teórico de referencia me sirva, pero para tomarlo en cuenta como antecedente no me sirve ninguno de estos que estoy en este momento viendo. Entonces, ¿qué hago? Como estoy en un repositorio, tengo todas las herramientas. Entonces dice aquí, intervalo específico, ¿no? Entonces pongo clic y pongo, para que sean los últimos 5 años, tendría que ser desde 2018 hasta el 2023, ¿no? Y pongo buscar. Ahora, solamente tengo investigaciones en este rango de fechas. Sigue siendo por orden de importancia. Solamente tengo ahora 13.700. Este es de 2018, esto es de 2018, esto es de 2018. Como pueden ver, está en este rango de fechas. Estas publicaciones que hacen referencia a los bioindicadores. Y alguien diría, no, todavía es mucho, 5 años. Yo solamente quiero los últimos trabajos, ¿no? Solamente quiero las últimas publicaciones. Aquí tengo por orden por fecha. Entonces yo pongo aquí orden por fecha y ahora me aparece los últimos trabajos que han sido indexados en este repositorio. Por ejemplo, esto me dice que ha sido indexado hace 3 días. Esto hace 6 días, esto igual hace 6 días. Entonces los últimos trabajos aparecen ahora al principio. Pero ojo, aquí este trabajo está en portugués. Yo no sé portugués. Entonces aquí está para especificar. Buscar solo páginas en español. Entonces pongo clic solo en español. Ahora ya me ha filtrado. Tengo 140 trabajos, ¿no? Esto hace 6 días, hace 11 días, ¿no? Solamente tengo trabajos que están relacionados con la temática que estoy abordando. Eso es un repositorio. Así es como van a ir buscando información bibliográfica. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende, no ve? ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Atichiri.
Sí, Sí, profesor. Bien, seguimos. Ahora, no solamente tiene esas funcionalidades, es decir, los filtros. Por ejemplo, digamos que esto dice inestabilidad en el desarrollo y canalización de una comunidad de reptiles en un hábitat perturbado. Digamos que ese trabajo, esa investigación es un artículo científico, me sirve. Entonces yo podría, por ejemplo, ¿no? Descargarme, ¿no? O abrir en PDF, ¿no? Me descarga o me abre. Ahí está. Entonces, esto es un artículo científico, yo podría descargar o simplemente leer, digamos, ¿no? Pero por lo general se va descargando. Pero imaginemos que estamos en otra máquina, estamos en un punto internet, ¿no? En todo caso, esta es una tesis. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo guardar, miren. Mira, aquí dice guardar, ¿no? A la estrellita hacen clic. Listo. Ahora dice, ¿en qué carpeta quieres guardar? Entonces, yo me voy a guardar, a crear una carpeta, voy a crear bioindicador. Bioindicador. Entonces, listo, ya está guardado. En otra ya no voy a estar no escribiendo bioindicador, sino en otra directamente entro a mi biblioteca y busco la carpeta bioindicador. Aquí está, ¿no? Carpeta bioindicador. Aquí está. ¿Ven? Entonces, así es como se va trabajando. Entonces, aquí, además de buscar información, puedo almacenar información. Y no solamente almacenar, sino organizar información. Puedo crearme carpetas por temáticas, puedo trabajar. Ahora, no solamente eso, ¿no? Eso sería una funcionalidad. Ahora, digamos, voy a utilizar esto. Y resulta que en el trabajo les pide que hagan en estilo APA, ¿no? El estilo. Entonces aquí voy a salir un poco más, ¿no? Logran ver comillas, ¿no? Dice al lado citar. Hacen clic ahí. Ahí está, APA. Ah, aquí está APA. ¿Ven? Entonces ya tienen, ¿no? Otros estilos o pueden utilizar también gestores bibliográficos. ¿Listo? Entonces simplemente es copiar y ya está. Ya tienen o ya saben cómo se cita esta, esta fuente, ¿no? Ahí está, esta otra fuente. Entonces, esa es la funcionalidad de los repositorios. Eso es, por ejemplo, Google Académico. Ahora, por ejemplo, el otro que conocen, Latin Index. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Bioindicador. Vamos a ver si encuentra en esto, ¿no? En bioindicador me dice que no se tiene revistas, ¿no? Vamos a poner uno más. Bioindicadores. Ya, por ejemplo, aquí en este repositorio no se tiene. En este caso no es repositorio, es un base de datos, ¿no? No se tiene en Latin Index. Entonces, no simplemente descarto. A ver, vamos a buscar ahora en Redalyc. Redalyc igual es otro base de datos, ¿no? Que almacena suficiente información. Entonces, aquí ponemos bioindicador, ¿no? Bioindicador. O bioindicadores, ¿no? No sé cuál era el término que hemos buscado. O que hemos utilizado. Ya, en este momento estoy haciendo la búsqueda. Ahí está. No. Está buscando. Ahí está. Me dice que tengo 1625 artículos. ¿Ya? Relacionados con lo que son los bioindicadores. Ahí están. Exactamente lo mismo, ¿no ven? Entonces puedo acceder en PDF. Algunos obviamente va a ser solamente de lectura y otros tienen otros formatos más, miren, para poder acceder. Ahora aquí están todos, pero igual aquí yo tengo para filtrar. Solamente quiero del 2019
2020, 2021, 2022 y 2023. Ya estoy filtrando. Solamente quiero investigaciones que estén en español. Solamente quiero de agrociencias y biología, ¿no? También estudios ambientales. Luego quiero, ya, listo, hasta ahí, de cualquier otro país. Ahora, lo único que he hecho es aplicar filtros. Entonces, a partir de los filtros, básicamente voy obteniendo la información que yo voy necesitando. Y eso simplemente a mí me permite tener ya información más actual, la información más pertinente que estoy buscando. Ahí está. Entonces, digamos que esto me sirve. Ahora tengo la opción de poder ver en PDF. Entonces, no sé si está descargando, abriendo. Tengo muchas ventanas abiertas. Estoy haciendo varios trabajos. Por eso está lento hoy día mi máquina. Tengo varios buscadores también que están en este momento funcionando. Ya, ahora está abriendo en PDF. Ahorita vamos a ver. Ya está. Desde aquí yo puedo descargarme. Ahí está, ¿no? El artículo científico. Puedo descargar, puedo imprimir. Pero aquí también tengo, por ejemplo, cómo citar. ¿Cómo puedo citar esto, no? Entonces, según APA, exportar cita, número completo, indicadores. Ya, ahorita no me está abriendo, pero aquí tienen otras herramientas además, ¿no? De lo que están viendo. Ahora, eso sería, estamos en Redalyc. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, el cómo citar. APA, Harvard, MLA, Chicago. Por ejemplo, APA aquí solamente me da hasta sexta edición, pero ahora estamos en séptimo. Pero aquí está, simplemente hago copiar y ya está copiado. Entonces ya tengo cómo citar este artículo. Aquí está APA, séptima edición. Mira, yo no estoy bien, estoy ciego. Entonces, por ejemplo, APA, ¿no? Ahí está. O digamos, nos pide que hagamos en MLA, ¿no? Entonces, clic, copiar, ya está. O en ISO, ¿no? Entonces, ahí tenemos para poder citar también, ¿ya? Esto es Redalyc. Ahora vamos a ver Scopus. Scopus también, ahí está. Ahora para esto necesitamos tener una cuenta. Creo que tengo cuenta aquí, vamos a verificar. Sí tengo cuenta. Es gratis. Ya estoy entrando a mi cuenta de Scopus. Ahora, aquí algunas revistas están restringidas, ¿ya? Pero hay otro sitio para desbloquear, otro sitio pirata para poder desbloquear. O sea, hoy en día nada es, ¿cómo decimos? El conocimiento está para todos, ¿no? Entonces no hay nada que nosotros podamos o que nos puedan ocultar. Entonces aquí puedo yo buscar, me olvida cómo se maneja esto. Entonces. No, nada que ver. Ya, para Scopus, como decía, van a haber algunos artículos que están restringidos, ¿no? Entonces necesitan tener suscripción para poder descargar o acceder. Pero hay otro sitio, ahorita no me acuerdo cuál se llama ese sitio, pero tengo un video en YouTube, los voy a pasar para que ustedes puedan desbloquear e ingresar a cualquier artículo que esté bloqueado. Ya, en este caso específicamente de lo que sería Scopus. ¿Ya? Ahí está. Desde aquí podemos ya buscar lo que serían, no sé, lo que nosotros queramos, ¿no?
Ahora, obviamente, no sé si vamos a encontrar, sabrá sobre este tema. No, no es esta, ¿no? Para hacer las búsquedas. Ujú. Ya, entonces resulta que no tenemos en Scopus sobre lo que son los bioindicadores. Entonces, tendríamos que buscar con otros términos o términos relacionados, o simplemente no encontramos, pero utilizamos otros gestores bibliográficos. O no son gestores, son bases de datos y repositorios. Ahora igual podemos encontrar repositorios académicos, por ejemplo, de tesis, de proyectos y de muchos otros trabajos también, ¿ya? Eso sería así de forma muy general, muy rápida. Se ha cortado un poco. Eso sería de forma general lo que sería la búsqueda. No sé si tienen preguntas, comentarios en relación a lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se escucha. ¿Ninguna pregunta, duda? ¿Nada? Bien, entonces hemos visto de forma tal vez muy rápida lo que es la evaluación, la búsqueda de información bibliográfica. Ahora, en base a eso, una vez que ya tengan, revisen, lean todo, van a elaborar el esquema y van a desarrollar, ¿ya? Entonces, en el desarrollo, como hemos visto en el ejemplo, lo que van a necesitar es el uso de algunos estilos, ¿no? De redacción. Por ejemplo, hace un momento les he mostrado, ¿no? Cuáles son los principales o, por ejemplo, los gestores nos dan esa facilidad de que podamos nosotros simplemente copiar y de esa forma utilizar. El estilo que más se utiliza en nuestro medio, y no solamente en nuestro medio, a nivel internacional, es el estilo APA. Ya, entonces vamos a repasar brevemente, rápidamente, lo que es el estilo APA para que ustedes puedan manejar y no tener ninguna dificultad en cuanto a lo que es el uso. ¿Ya? Ahora les voy a compartir un documento Word. Denme un segundo. Bien, ¿logran ver documento Word?
Sí, sí se ve, licenciado. Bien, lo voy a hacer rápidamente. Voy a escribir aquí. Cualquier duda, consulta, me interrumpen, ¿ya? Si no, voy a entender que está todo ok, ¿ya? Entonces, un estilo así de forma general, de forma específica, vamos a decir que tiene que ver con la forma de escribir y presentar un trabajo, ¿ya? Eso es un estilo. Ahora, ¿cuántos estilos existen? Estilos existen. Existen varios, así voy a decir, ¿ya? Varios estilos existen. Por ejemplo, ustedes pueden verificar aquí en referencias, ¿no? En Word, ¿no? Dice aquí estilo, ¿no ven? Entonces aquí pueden verificar, ¿no? Vancouver, Turabian, SIST, MLA, ISO, IE, Harvard, Ghost, GB77, Chicago, APA, ¿no ven? Entonces aquí ustedes pueden verificar, pero existen otros más. Entonces existen varios otros estilos para el tema de lo que es redacción, para el tema de la forma de escribir y presentar los trabajos. De estos estilos, el más común es el APA, ¿ya? Actualmente el APA está en su 7ª edición, ¿ya? Cada cierto tiempo va cambiando, se va mejorando, básicamente respondiendo a las necesidades que tiene que ver con temas de la escritura principalmente. Simplemente como ejemplo, hace unos 10 años atrás, si alguien les decía, van a hacer trabajo, ¿dónde íbamos a investigar? A las bibliotecas. Hoy en día, 2023, si alguien nos dice, van a investigar sobre este tema, ya nadie va a la biblioteca, todos buscan desde su computadora, ¿no ven? Entonces, cambia la forma de investigar, la forma de escribir. Por lo tanto, estos estilos tienen que responder a estos nuevos cambios. Por lo tanto, se va actualizando a cada cierto tiempo. Esto en 7ª edición es desde el 2019, por si acaso, no es nuevo. ¿Ya? Y seguramente aquí en algunos años se va a cambiar también, ¿ya? Ahora, este estilo APA tiene total 12 capítulos, ¿ya? Entonces, cada capítulo aborda sobre un tema específico, por ejemplo, uso de mayúsculas, uso de cursivas, números, muchos temas que muchas abordamos en lenguaje. No nos interesa tal vez ese aspecto, porque siempre lo vamos utilizando y le hemos ido aprendiendo eso, ¿no? Lo que sí nos interesa de todos estos estilos, cualquiera que fuera, es lo siguiente. Lo que son las citas textuales, ¿no? Citas parafraseadas, tablas, conocido también como bibliografía. Estos son los aspectos más relevantes que necesitamos saber de lo que son los estilos. Las citas textuales son copias fieles, copia exacta de una fuente. Entonces, por ejemplo, me estoy preparando, mañana voy a viajar a Puno a vender libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, alguien se compra este libro y dice, ah, interesante esta parte, ¿no? Esta oración. Lo puede copiar tal cual. Pero si lo copia así nomás, ah, eso es plagio, me está copiando, entonces yo le puedo demandar, ¿no ve? Entonces me tiene que citar. Entonces, eso es una cita. Cita textual es copia fiel, copia exacta. Cita parafraseada. La cita parafraseada es cuando consideran una idea, un dato, algo, pero no copian tal cual, sino lo modifican, lo interpretan, lo redactan o se redacta con sus propias palabras. Entonces, supongamos que yo he encontrado un dato en el cual dice que el 70% de la población boliviana son mujeres. Ese dato, 70% población femenina en Bolivia. Entonces yo digo, ¿no? La población boliviana está constituida por hombres y mujeres, ¿no? De los cuales son mayores, jóvenes y niños. De forma general,
El 30%, una minoría, representa la población masculina. Y el 70%, que es una población mayoría, es la población femenina. O sea, ya he argumentado, ya he ampliado, ya lo he redactado con mis propias palabras, pero ese 70% femenino, eso es el dato. Por lo tanto, igual eso no me responde, o sea, no es de mi autoría, no me corresponde, entonces igual tengo que citar. Eso se llama cita parafraseada. Cuando yo, en base a alguna idea, algún dato, redacto con mis propias palabras. Pero igual tengo que citar porque la fuente sigue siendo de la otra, del otro autor. Tablas. ¿Cómo se hacen las tablas? Las tablas y lo que son las figuras tienen una estructura, tiene una numeración, tiene un título, el cuerpo, y si hemos obtenido de alguna otra fuente, tenemos que citar también la fuente. Si nosotros hemos hecho, no es necesario indicar, pero tiene que estar el título, el número, el título, ¿no? Todos los elementos que conforman cada uno de estos elementos. Y finalmente, lo que conocemos como bibliografía, según APA, se llama referencias. Las referencias es la lista o lo que se enlista de los trabajos o fuentes que hemos citado. Supongamos que hemos citado 20 fuentes, los 20 tienen que estar ahí, enlistados. También tiene una estructura. Entonces, cuando hablamos de un estilo, hace referencia al manejo correcto de las citas textuales, parafraseadas, tablas, figuras y lo que son las referencias principalmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, licenciado, una pregunta. ¿En qué situación se utiliza el confróntese? El confróntese. No había visto. ¿Me contextualizas un poco tal vez para que pueda entender? Sí, había visto en algunos textos que utilizan las siglas CFR, que significa confróntese, y ahí mismo mencionan a un autor, y eso quería saber en qué circunstancias se utiliza. No sé, posiblemente es otro estilo, no conozco. APA no se utiliza el confróntese. Yo supongo que es para poder verificar, es como verifique tal fuente, digamos, ¿no? Para ampliar información, algo así debe ser. No te sabría decir específicamente. ¿Ya? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de lo que es citas bibliográficas, así se llaman de forma general. Para que se entienda, voy a hacer así, ¿ya? A ver, vamos a hacer de esta forma. Ya. De forma general, ambos, ya sea la cita textual o la cita parafraseada, se llama cita bibliográfica, ¿ya? ¿Ya? Ese es el nombre genérico, digamos, de ambos. Pues una cita bibliográfica puede ser textual, a esto también se conoce como directa, ¿ya? O puede ser parafraseada, ¿ya? O conocido también como indirecta. Ahora, en el caso de lo que es la parafraseada, simplemente se hace de una sola forma. Igual se hace de dos formas, pero vamos a ver lo siguiente. Cuando es la cita textual, se hace de dos formas. Uno se llama cita corta y otro se llama cita larga. Ahora, me explico aquí mejor.
Cita textual es copia, ¿no ve? Recuerda, ¿no ve? Entonces, copia. Ya saben, mejor no pongan esto. Claro. Ya sea que sea cita textual o cita parafraseada, se hace de dos formas diferentes, ¿no? Uno es copia y otro es parafraseada. Por lo tanto, eso hace que sea diferente. Cuando digo copia, cita textual, entonces uno dice, ¿no? Siempre me han dicho, entonces agarro todo un libro y copio y pongo la cita, ¿no? Entonces no hace referencia a eso, ¿no? La cita textual está limitado a 800 palabras. Entonces solamente puedo copiar hasta 800 palabras de forma textual, no más de 800 palabras. Entonces ya tengo un limitante. Ahora, como puedo contar palabras porque es copia fiel, voy a dividir en dos, cita corta y cita larga. Cita corta es cuando es menor a 40 palabras, es decir, voy a copiar una oración y son 20 palabras. Entonces cita corta. Son 30 palabras, cita corta. Son 10 palabras, cita corta. Y cita larga es cuando es mayor a 40 palabras, es decir, 41, 50, 60, 100, 200 palabras, se denomina cita larga. Entonces, recuerden, cuando es cita textual, se hace de dos formas, dependiendo de la cantidad de palabras que estoy citando. Cita parafraseada solamente de una forma. Así, digamos, eso es un decir, digamos, ¿no? De dos formas, ¿no? De forma general, ya sea cita textual o cita parafraseada, obviamente la textual incluye la corta y la larga, se hace de forma parentética o de forma narrativa. ¿Qué es parentética y qué es narrativa? La forma parentética hace referencia a que lo que me interesa a mí no es tanto el autor, sino es el texto. La narrativa, hay que resaltar al autor, hay que mencionar, hay que destacarlo al autor. Ahora, ¿cómo sé si hay que hacer parentética o narrativa? Al menos yo considero un criterio. ¿Cómo decimos? No es personalidad, ¿no? Si el autor es destacado, es relevante. Entonces, por ejemplo, van a hacer investigación sobre cosmovisión andina, ¿no? ¿Quién sería el autor importante? Manuel de la Torre, con su libro, ¿no? Cosmovisión andina. ¿Otro autor? No sé, ¿no? Entonces, cuando el autor es destacado, es reconocido, de renombre en un determinada área, se podría hacer de forma narrativa. Pero el autor no es conocido, casi nadie lo conoce, de forma parentética. Entonces, eso es en realidad una clasificación de cómo se va haciendo la cita textual y la cita parafraseada. Para que se pueda entender, tal vez ahora no sé qué, cómo, ¿no? Medio que tal vez algunos ya se han chipado. Vamos a desarrollar ejemplos, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar ejemplos de tal forma que se pueda comprender lo que estamos diciendo, ¿ya? Bien, entonces ahora voy a minimizar esto. Ya. Ya, entonces voy a hacer cita corta, ¿ya? Cita corta. Cita textual corta, así va a ser. En cita textual corta necesitamos los siguientes datos. Anótense estos datos. Texto citado en comillas. Apellido, año, página. Voy a hacer simplemente un ejemplo concreto. La cita puede ser al principio, al medio, al final, no interesa, pero la cosa es que se tiene que cumplir.
La cita textual corta, recuerden, es menor a 40 palabras, ¿no? Voy a hacer la primera forma. Entonces, abro comillas y empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a copiar tal cual. Digamos que es hasta ahí. Cierro comillas y pongo apellido, coma, el año y página, digamos, 45. Me estoy inventando, ¿ya? Punto seguido, punto final, no sé. Esto es el texto citado. Eso es lo que es citado. Como pueden ver, no voy a hacer así, voy a hacer comillas, ¿no? El texto citado. Y aquí, entre paréntesis al final, está los datos de la fuente. Apellido, año y número de página. Y finalmente, el punto seguido, punto aparte, ¿no? Como pueden ver aquí, eso es una cita corta cuando es menor a 40 palabras. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Es más, voy a utilizar el mismo para que simplemente vamos a hacer una pequeña diferenciación, ¿ya? Miren, voy a decir, ¿no? Quiero el color. Ahora sí. Tal como indica Pairumani, como pueden ver aquí, ya lo estoy mencionando al autor fuera de paréntesis. Y como ya lo estoy mencionando, aquí al final simplemente me queda el número de página. Exactamente ambos son iguales, son citas textuales cortas. En el primero, esto es la cita, al final entre paréntesis vienen los datos de la fuente. En el segundo, lo menciono, lo destaco al autor. Además, entre paréntesis coloco el año, recién viene la cita y al final solamente queda el número de página. A esta primera se llama cita parentética, cita textual corta parentética. ¿Por qué parentética? Porque aquí lo que me interesa es el texto, el autor no me importa. Esto, la segunda forma, se llama cita textual narrativa. Lo estoy destacando el autor. El autor para mí es importante, es destacado, por lo tanto lo menciono al autor. Esto es cita textual corta narrativa. A eso me refería hace un momento cuando decía, ¿no? Narrativa parentética. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Eso sería cita textual corta. Ahora vamos a ver cita textual larga. ¿Cuándo es cita textual larga? Más de 40 palabras. Más de 40 palabras. Primer diferenciador. En un bloque aparte o párrafo aparte, interlineado, interlineado simple. Sangría, margen izquierdo de 5 espacios. Luego necesitamos igual apellido del autor, año y página. Y página. Voy a hacer ejemplo. Entonces digamos que estamos haciendo así, ¿no? Nuestro trabajo, justo queremos citar ahí. Y resulta que la cita que tenemos que hacer es más de 40 palabras, ¿no? Puede ser punto aparte y en un bloque. En promedio, una línea de texto tiene 12 palabras, ¿ya? Entonces, automáticamente, si es más de 4 líneas, ya es más de 40 palabras. Entonces,
No necesitamos estar contando nada. Ya está, ¿no? Entonces, esto es el texto. Por lo general, generalmente hacemos en un interlineado de 1.5, ¿no ve? Esto es el texto que estamos citando para este ejemplo. Entonces hemos dicho interlineado simple. Interlineado simple es 1. Ya lo he reducido. En un solo bloque. Ya está en un solo bloque. Margen, perdón. Sangría, margen izquierdo, 5 espacios. 5 espacios equivale a 1.25. Hasta aquí es 1.50, aquí es 1.25. Entonces todo el bloque va a tener una sangría de 1.25. ¿Listo? Aquí no se utilizan las comillas, nada. Eso es el elemento diferenciador. ¿Quedó claro, no ve? Entonces, lo único que necesitamos aquí ahora es colocar los datos del autor, ¿no? Entonces, Pairumani, digamos, 2019, página, digamos, 23. Cerramos paréntesis. Esto es el texto que hemos citado. Ahora, aquí hay que tener en cuenta muy específicamente lo que es la puntuación. La puntuación va aquí adelante. Y finalmente vienen los datos del autor que no lleva ya puntuación. Es diferente a lo que hemos visto hace un momento. Esto sería una cita textual larga, pero parentética. Exactamente esto yo puedo hacer, ¿no? Pero de forma narrativa sería así. Estoy utilizando el mismo texto para no estar haciendo de nuevo, ¿ya? Entonces aquí no voy, el peor error que se hace es así, ¿no? Tal como indica, ¿no? No, nada que ver, tiene que ser en un bloque aparte. Entonces voy a decir, asimismo, Pairumani 2019 indica que, ¿no? Aquí está el autor, el año, aquí está el número de página. Y esto es el bloque de la cita. Esto es cita textual larga, parentética, cita textual larga, narrativa. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se Profesor, entendió? sí, profesor, solo quiero una consulta, digamos. Bueno, esta es por la formación que vamos teniendo, ¿no? Siempre nos decían en las tesis tienen que resumir y hacer parafraseado y evitar, digamos, estas citas largas, ¿no? Pero en algunas cosas es importante. ¿En qué casos se podría usar estas citas largas, profesor, o dónde deberíamos resaltar? Ya, eso va a depender mucho de la investigación. Obviamente, o sea, cuando se hace una investigación, como les decía, en la parte teórica, en los antecedentes, no es que se trata de copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Sería un collage, ¿no ven? Ahí tiene que haber su argumento de ustedes. Solamente en caso de que realmente consideren ustedes que ese texto debería de estar ahí, lo van a copiar y lo van a colocar de esta forma. ¿Ya? Entonces no es que sí o sí tiene que estar nada. Eso va a depender mucho de ustedes al momento de redactar. Entonces, cuando tenga que estar, tienen que hacerlo así de forma correcta. O sea, no pueden hacer sino de otra forma, sino sería plagio. ¿Responde su pregunta? Sí, profesor, más bien, muchas gracias. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, no ve? Ya hemos terminado citas textuales, cortas y largas. ¿Ninguna pregunta, no ve? Ya. Finalmente, nos falta citas parafraseadas o cita parafraseada. La cita parafraseada, recuerden, es cuando nosotros redactamos en nuestras propias palabras, pero en base a alguna fuente. ¿Qué necesitamos? Apellido del autor y el año. 2 datos, nada más. Entonces, supongamos, voy a hacer un ejemplo. Este dato, lo que estoy redactando, me estoy basando en alguna idea de alguna fuente, ¿ya? Por lo tanto, tengo que citar, ¿no? Entonces pongo, listo.
Significa que este texto, la idea corresponde a este señor Pairumani. También podría ser de forma narrativa, ¿no? Entonces podría decir, según Pairumani, ¿no? Y ya está, digamos hasta ahí, ¿no? Esto sería parafraseada, parentética, parafraseada, narrativa. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, supongo que sí, ¿no? Mm, Se han dormido, parece, ¿no? No, y a ti ¿Están una despiertos? preguntita. ¿Me Sí. escucha, Tichiri? A medida que voy haciendo las citas, si mal no recuerdo, hay una forma de ir ya indexando que se puede hacer la indexación ahí, a medida que voy haciendo ¿Quieres las... automatizar? Sí, 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 eso es. Ya. Una vez que ya dominen esta parte, van a utilizar lo siguiente. Referencias. ¿Logran ver, no ven? ¿Se ven? Aquí arriba. Sí, 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 sí. Entonces, primero, pero aprendan, dominen, después van a hacer esto, ¿ya? Entonces, entran a referencias. Primero, seleccionan el estilo. En este caso, APA, ¿no ven? En este caso, séptima edición. Si es que tienen. Si no, trabajan con sexta. Administrar fuentes. Y al administrar fuentes, todo lo que se genera en el lado derecho se va a enlazar con el documento. Entonces, ponen nuevo. Entonces, digamos, aquí tiene opción libro, artículo, lo que sea. Digamos un libro. Entonces, ya saben, ¿no? Apellido, coma, inicial del nombre. Título, digamos, ¿no? Manual de investigación en ciencias sociales. Me estoy inventando, ¿ya? Digamos que es el título del libro. Año, digamos, 2019. Editorial, digamos, Santillana. Ya está, ¿no? Entonces, simplemente pongo aceptar y así se va a ir generando. Cerrar y ya está. Entonces, digamos, aquí voy a hacer una cita textual, digamos, ¿no? Voy a estar haciendo cita textual. Digamos que esta cita textual va a ser eh, parentética. Entonces, me voy a insertar cita. Aquí está, ¿no? Lo que he puesto, ¿no? Pairumán 2019. Como es cita textual, ¿qué me falta? Número de página. Entonces, hago clic aquí, insertar. Digamos que es de la página 47. Pongo aceptar, ¿no ve? Ahí está. Entonces, ya van trabajando de forma automática. Esto todavía yo lo considero manual, porque yo trabajo, por ejemplo, con gestores, ¿no? Con Mendeley, por ejemplo. Eso sí es automático. Ahora, una vez que ya han terminado, se posicionan en la última página o en el lugar donde quieran, ponen bibliografía y ponen referencias, ¿no? Entonces, aquí está su referencia. Obviamente aquí configuran, digamos que están en Times, tamaño 12 puntos, digamos 14, no sé, ¿no? Justificado, ya. Ustedes ya van configurando, ¿no? Negrita, mayúsculas, centrado, igual Times. Ustedes manejan, configuran esta parte. ¿Ya está? Si quiero un espacio, está. Esa sería la forma de automatizar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? Ninguno, ¿no ve? Entonces, hemos visto hasta aquí lo que sería lo que es antecedente específicamente en el apartado de introducción, ¿no? Entonces, estamos en esta parte. Ustedes seguramente algunos dominan más, algunos tal vez no. Entonces, ustedes tienen que profundizar y desarrollar de la mejor manera este apartado. Recuerden, estamos en la segunda parte de lo que es introducción.
Y como decía aquí bien, van a manejar de forma correcta lo que son los estilos. Por lo general se maneja el estilo APA. Entonces, como hemos visto, y aquí en el ejemplo también hace un momento, deme un minuto, por favor. Ya, continuamos. Entonces, esto es un ejemplo de lo que sería el marco teórico conceptual. Pues aquí, como pueden ver, hay varias citas, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a perfeccionar y lo van a ir desarrollando. El último apartado de lo que es introducción, ¿cuál es? ¿Cuál es el último apartado? El objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación. Entonces, lo único que hacemos ahora es escribir, redactar el objetivo de la investigación. ¿Qué es el objetivo? Básicamente es la finalidad de la investigación, lo que pretendemos lograr con la investigación, ¿no? Entonces es como tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Como dice aquí en este pequeño extracto en el Alicia País, en el País de las Maravillas, ¿no? Dice, ¿me podrías indicar, por favor, hacia dónde debo dirigirme desde aquí? Preguntó Alicia. Eso depende en gran parte a dónde quieras llegar, dijo el gato. No me importa demasiado a dónde, respondió Alicia. Entonces da igual hacia dónde te dirijas, dijo el gato. Entonces, para que no nos pase esto, tenemos que tener nosotros bien claro nuestro objetivo, qué es lo que se pretende lograr con la investigación. Entonces, aquí simplemente redactamos el objetivo. Y el objetivo básicamente llega a ser, ¿no? El problema identificado adicionando un verbo infinitivo. El verbo infinitivo es la terminación en ar, er, ir, ¿no ve? Entonces simplemente adicionamos el verbo infinitivo al problema, ya tenemos el objetivo general. ¿Cómo lo redactamos? Como decía, va a ser el último párrafo de lo que es introducción. Es como cherry en la torta, lo último. Entonces dice, ¿no? Es objetivo de este escrito abordar desde un panorámica general la importancia de la alfabetización en salud y las estrategias de cambio de comportamiento para afrontar. Ustedes pueden desglosar un poco más detallado, pero aquí simplemente mencionamos, ¿no? Por lo tanto, la presente o podría decir, por tanto, esta investigación tiene como objetivo determinar la importancia de las creencias religiosas de las autoridades originales, ¿no? Entonces aquí simplemente van a mencionar al o el objetivo general de su investigación. Y con eso termina este apartado de lo que es introducción. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro? ¿Se ha entendido introducción? ¿Algún comentario, pregunta, duda? ¿Todo claro?
Hola, ¿me escuchan? Mm, Bien, creo que ya se han cansado, ¿no? Bien, entonces con eso hemos terminado este primer apartado de lo que es el cuerpo de un artículo científico, lo que es introducción. Recuerden, comprende 3 elementos: planteamiento del problema, eh, los aspectos teóricos, conceptuales y antecedentes, y lo que es objetivo. El segundo apartado llega a ser materiales y métodos. Los materiales y métodos simplemente hacen referencia a cómo se ha realizado la investigación. En este apartado se describe cómo se ha realizado la investigación, qué técnicas, qué instrumentos, qué procedimientos se ha utilizado. Simplemente hacemos una descripción general. Una vez que tenemos este apartado, desarrollamos lo que sería los instrumentos, aplicamos, hacemos trabajo de campo, tabulamos, interpretamos, serían los resultados, hacemos la discusión y ya tendríamos el artículo científico. Ese proceso lo veremos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, comentario para terminar? ¿Quedó claro? ¿Alguna curiosidad, pregunta? ¿Ninguno? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, nuestra última sesión, que sería el día jueves. Buenas noches, feliz descanso a todos. Buenas noches, maestro.